Hola, soy Codeware. Continuaremos desarrollando el e-commerce hecha en PHP y JavaScript. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro login. Entonces comencemos. Nos habíamos quedado aquí en esta parte. Si ponemos por ejemplo cualquier cosa, sale el user y el password aquí en consola. Ya lo capturamos. Entonces lo que vamos a hacer es capturar el user y la contraseña e ir a nuestra base de datos, ir a la sección de user y pass y comparar si es que ese usuario ha introducido sus credenciales correctamente. Para eso nosotros nos vamos a ir al Visual Studio. Hay que tener en cuenta que nosotros seguimos en la capa de las vistas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interactuando este archivo JavaScript con el login. Ambos están interactuando y ambos son vistas. Lo que nos faltaría es crear lo que es nuestra capa controlador y nuestra capa modelo. Recuerden que el controlador interactúa con las vistas y con el modelo. Y el modelo interactúa con el controlador y este mismo modelo se comunica con la base de datos. Por lo tanto, tanto el JavaScript como este index pertenecen al frontend. El backend pertenece y está ubicado lo que es el controlador y el modelo. Vamos a comenzar a crear nuestro primer controlador. Para eso nos vamos a la carpeta controllers, ponemos new file y vamos a poner nuestro primer controlador. Como en este login vamos a interactuar con la tabla usuario, vamos a llamarle usuario y con mayúscula ponemos controller.php. El título nos indica que este controlador va a interactuar con el modelo usuario y también con la tabla, usuario. Voy a cerrar lo que es el header y el footer, el index también, y nos vamos a quedar con login JavaScript y este controlador que no tiene nada por ahora. Ahora nos vamos a login y nos preguntamos cómo nos comunicamos con el controlador. Para comunicarnos vamos a usar lo que es el post, que es un método del jQuery. Pero también puede haber muchos más métodos, que no lo vamos a ver hoy. Pero hay un método que me gusta usar, que es el await-fetch, que maneja de manera correcta lo que es la forma asíncrona de manejar este tipo de métodos. Pero no voy a ir a fondo sobre ese tema de la sincronía. Solamente voy a usar el método post de jQuery para comunicarme desde este JavaScript al controlador usuario. Entonces nosotros en este evento ya hacíamos la captura de los dos datos que necesitamos para verificar si es que el usuario va a iniciar sesión o no. Entonces, como les dije, voy a hacer la comunicación del JavaScript al controlador. ¿Cómo lo hago? Con el método post. Voy a poner el dólar y voy a poner .post. Y entre paréntesis, adentro voy a poner a dónde quiero que vaya primero. ¿A dónde le quiero mandar esta información? Pues al controlador, ¿verdad? Entonces voy a poner la ruta del controlador. Pero recordamos que nosotros nos encontramos en login JavaScript. Por lo tanto estamos dentro de la carpeta views. Entonces para nosotros irnos a la carpeta controller tenemos que subir un nivel. Luego ya nos podemos ir al controller y irnos a usuario controller. Luego ponemos una coma y entre llaves tengo que yo enviarle las variables que deseo enviarle a usuario controller. En este caso quiero enviarle user y pass. Luego ponemos una coma y aquí va la respuesta que me va a dar el servidor, que es el de aquí. Que el controlador me va a dar una respuesta. Entonces la respuesta se almacena en response y con este response yo voy a ejecutar una función o un callback. Y aquí para ver qué pasa voy a poner un console.log y voy a hacer que en consola me imprima el response. Listo. Ahora, ¿cómo recibo este user y pass en el usuario controller? Bueno, antes tengo que yo, para poder escribir código PHP, tengo que poner lo siguiente. ¿Recuerdan esto que le habíamos puesto aquí en login, me parece? No, en login no, estaba en index. Aquí hacíamos estas dos llaves para poder escribir código PHP. Cierro, voy aquí y cierro. Bueno, lo voy a dejar abierto nada más así. Lo que pasa que aquí necesariamente en index tengo que yo cerrar
esto porque solamente iba a escribir esta línea de PHP, lo demás es HTML. Entonces ya tenía que cerrar esto, pero para este caso yo voy a usar PHP en todo. Solamente esto es necesario para poder escribir código PHP. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un eco? Un eco es para imprimir algo. Y voy a imprimir, por ejemplo, este data user. ¿Cómo envía aquí? Aquí utiliza el método post. O sea, si yo hago este punto post, quiere decir que al enviarse aquí, utiliza el método post para recepcionarlo. Entonces, ¿cómo lo recepciono? Hago el $_ y pongo el post. Así. Y aquí entre corchetes y afuera un punto y coma, adentro voy a poner cómo se llama la variable aquí, user o pass. Voy a poner user, primero quiero mostrar user, y aquí voy a poner otro eco donde voy a imprimir pass. Listo. Entonces al momento que yo voy a poner el botón submit, va a imprimir el user y pass. O sea, va a imprimir el response porque yo estoy diciendo que escriba en pantalla lo que contiene user y pass. Por lo tanto, este se almacena aquí en response y este viene a imprimirse en consola. Entonces nos vamos al navegador, vamos a actualizar y voy a poner lo mismo. Voy a poner del 1 al 5 y miren, CodeWar y del 1 al 5 porque así le había puesto el eco. Nos vamos al visual. Entonces ya vieron cómo se recepciona las variables. ¿Listo? Pero aquí hay algo importante. Un controlador no solamente recibe datos de un evento o de un método. Puede recibir de muchos métodos y de muchos eventos. Por ejemplo, en este estamos haciendo un logueo. Por lo tanto va a venir aquí y va a ser el logueo. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un método para listarme todos los usuarios? Va a venir aquí a usuario controller a hacer ese método. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues muy fácil. Voy a cerrar esto y voy a usar las condicionales. Voy a usar esto así y voy a hacer lo siguiente. Primero voy a ir aquí a login, voy a crear una variable y lo voy a llamar función. Es una variable global, punto y coma. Y dentro del método, o perdón, del evento, voy a hacer que función sea igual al nombre del método que yo quiero llamarle. En este caso lo voy a llamar login. Así. Entonces esta función también tengo que enviarle aquí. Listo. Ahora voy aquí al controlador y hago lo siguiente. Si es que post, y aquí pongo la variable función, o sea, la variable que yo le estoy enviando aquí. Si es que este es igual a login, que ejecute lo que está dentro del condicional. ¿Qué pasa si hay otro método que quiere comunicarse con controlador? Bueno, copio esto y aquí pongo, por ejemplo, listar usuarios. Y por ejemplo aquí voy a poner un eco y voy a recibir el dato, en este caso user. A ver, listo. Y aquí voy a poner un eco y que solamente escriba algo como hola. Guardo, me voy al visual, perdón, al navegador, actualizo y a ver, voy a poner esto. ¿Qué me aparece? CodeWar. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos al visual, vemos que ha venido a imprimirse esto. ¿Por qué? Porque nosotros le indicamos que función sea igual a login, por lo tanto va a venir aquí. Entonces de esta forma yo puedo hacer múltiples métodos dentro de un solo controlador. Obvio que métodos que interfieran con la tabla usuario, ¿verdad? Entonces de esa forma lo puedo hacer. Voy a borrar esto para ser más ordenados. Entonces lo primero que yo voy a hacer aquí es crear dos variables, una para usuario y una para password. Entonces voy a poner user, esto va a ser igual a post, así, entre corchetes, y voy a poner user. Quiere decir que en esa variable se va a almacenar el user. Listo. Y en esta variable, perdón,
Aquí abajo voy a llamar una variable llamada post, que va a ser igual a post, que va a ser igual al pass. Aquí no olvidar que es guión bajo, así. Entonces ya tengo user y pass almacenados en estas variables. Voy a guardar. Y ahora ese controlador tiene que comunicarse con un modelo. Y en el modelo nosotros vamos a hacer el método que va a ser la consulta a la base de datos. Entonces yo voy a crear aquí en models. Voy a minimizar este util. Aquí en models voy a poner un nuevo archivo que se va a llamar usuario.php. Entonces así va a ser la escala. Esta es la primera capa, esta es la segunda, que es el controlador, y este es el modelo. Y ahora me dirán cómo yo me comunico con usuario. Pues en este momento no lo puedo explicar directamente porque no tenemos nada aquí en usuario. Y lo que pasa es que aquí yo voy a usar métodos, o mejor dicho, voy a crear una instancia de la clase usuario, que todavía no tengo nada aquí ya. Pero lo que yo voy a hacer es aquí poner una clase, el cual aquí voy a crear una variable con esa clase. ¿Para qué? Para poder usar los métodos de este modelo usuario. Entonces aquí pondría por ejemplo el nombre de la clase, o bueno, la variable instanciada en esa clase, que podría llamarle usuario, así como un ejemplo nada más ya. Y aquí con esta flecha puedo yo hacer cualquier método, por ejemplo el método login. Y aquí iría lo que es el user y el pass. ¿Listo? Y aquí estaría ese método, el método login. ¿Sí me entienden? Entonces de esa forma yo puedo comunicarme, siempre y cuando este esté instanciado en esta clase. Pero como yo les dije, no tenemos nada todavía. Entonces vamos a ir a usuario, porque vamos a crear esa clase. Pero antes de eso vamos a crear nuestra clase conexión, que nos va a servir para conectarnos con la base de datos. No nos perdamos ya. Voy a tratar de explicarlo en un solo video nada más, cómo es la intervención entre las capas. Entonces voy a ir acá a model y voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar conexión. Así. Listo. Ya tengo mi conexión. Esta clase, o bueno, voy a hacer una clase que me permita conectarme con la base de datos. Voy a poner esta llave así para poder escribir código PHP así, y voy a crear mi clase. Voy a poner class, el nombre de la clase que le voy a llamar conexión, y va entre llaves. Listo, esta es mi clase. Entonces voy aquí a declarar mis variables, van a ser de tipo private. Y voy a poner aquí mi primera variable, que es servidor. ¿En qué servidor nos encontramos? En este caso, como estamos en nuestro servidor local, que es el SAM, ponemos localhost. Voy a poner otra variable llamada private, otra variable private, que voy a poner db para ponerle el nombre de la base de datos. En este caso le pusimos commerce, ¿verdad? Voy a poner otro private. Va a ser el puerto. El puerto va a ser igual a 3306, así. Este es el puerto que normalmente nosotros al instalar el SAM usamos, el puerto 3306. Si ustedes cambian el puerto al instalar SAM, bueno, aquí también deberían cambiarlo. Private, pongo aquí el charset, que es el tipo de español que vamos a usar, que es UTF-8. Ponemos así, ponemos UTF-8. Listo. Vamos a poner private, y vamos a poner aquí nuestro usuario. Instalaron el SAM, va a tener el usuario root, que el que viene es el que viene por defecto, si no han cambiado nada, ¿no? Y luego vamos a poner otro private para poner nuestra contraseña. Ponemos contraseña, ¿sí? Y este es igual a, entre comillas, lo ponemos vacío porque yo no le había puesto contraseña. Si ustedes han instalado el SAM así predeterminado, con todo predeterminado, entonces tienen su contraseña que es así vacía. Y voy a poner un public, una variable pública,
que es nuestro PDO, que nos va a servir para poder instanciar. Va a ser igual a null, porque todavía no le ponemos nada. Entonces aquí vamos a poner una variable también con todas las configuraciones que le vas a llamar atributos. Esto va a ser todas las configuraciones que necesitamos para poder hacer la conexión, para cómo nosotros vamos a recibir esa información, no sé, en forma de objetos. ¿Qué pasa si está trayendo información vacía? Bueno, esa configuración también lo vamos a tratar aquí. Voy a tratar de saltearme esta parte, pero era así: PDO, dos puntos, attr-case, ponemos igual y ponemos que PDO, ponemos case lower, coma, y viene lo demás. Voy a adelantar el video y sería así. Estas son todas las configuraciones. Voy a ponerlo más acá para que ustedes lo vean. Configuraciones para hacer un fetch mod, para cómo nosotros recepcionamos en forma de objetos. Esto es para ver que si es que hay datos que son nulos, en qué forma nos traen. Hacemos nuestro modo de error, las excepciones. Así que voy a poner un rato aquí para que ustedes lo copien. Regresamos aquí. Prácticamente es todo esto. Hasta aquí así. Y para allá. Ya ustedes detienen la cámara y lo pueden copiar. Listo, entonces estos son los atributos. Ahora lo que yo voy a hacer es crear mi método constructor, para que cada vez que nosotros instanciemos esta clase, este método se ejecuta. ¿Listo? Entonces ponemos un function, ponemos doble guión bajo y ponemos construct. Así. Ponemos. Y este sería nuestro método constructor. Entonces cada vez que nosotros instanciemos en esta clase, se va a ejecutar lo siguiente. Voy a poner this, voy a seleccionar el PDO. Este PDO sería esto, ¿no? Y nosotros le vamos a asignar algo a esta variable con este this. Y esto va a ser igual a new PDO. Y todo va entre paréntesis. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la creación del PDO. Primero especificamos que es MySQL. Ponemos dos puntos, dbName, que es el nombre de la base de datos. Esto va a ser igual entre llaves, así, y ponemos el nombre de nuestra base de datos, que es el db. Podemos poner nuestra variable, pero como estamos utilizando la variable de esta clase, vas a poner this db. Listo. Ahora vamos afuera, ponemos punto y coma, y vamos ahora a hacer el host, que vendría a ser el nombre del servidor. Va a ser igual entre llaves, ponemos this y ponemos aquí servidor. Luego afuera pongo punto y coma, ponemos puerto o port, va a ser igual así, y ponemos this y llamamos a la variable puerto de aquí. Ahora ponemos punto y coma y ahora ponemos el charset. Todas estas son las configuraciones para unir o para conectarnos a la base de datos, ¿no? Con estas características. Ponemos igual. Y ahora ponemos this. Y ponemos aquí el charset. Afuera de esta comilla ponemos una coma. Y ahora vamos a escribir lo siguiente. Ponemos aquí tab. Porque la primera parte es configuraciones de la base de datos. Lo que va a venir aquí es las configuraciones necesarias para conectarnos a ese SAM. O sea, por ejemplo, nuestro usuario, nuestra contraseña. Y también acompañado de todos estos atributos que son las configuraciones. Entonces, bueno, voy a poner this. Vamos a acompañar aquí al usuario. Ponemos usuario, así. Ponemos una coma. Ponemos un tab y ahora vamos a poner la contraseña. Ponemos contraseña, ponemos una coma y aquí por último vamos a poner los atributos. Ponemos this
atributos. Y voy a poner un tab aquí para ordenarlo. Ya está. Esta es la forma para que nosotros hagamos la conexión. Pero sin embargo aparece aquí un error. Voy a cerrarlo y voy a volverlo a abrir. Porque normalmente así pasa con Visual Studio. No puede todavía corregir ese error, ese bug. Y ahora ya no aparece. Ahora vamos a cerrar esto porque ya hicimos nuestra conexión. Ahora vamos a utilizarlo. Para eso voy aquí al modelo. Voy a poner las llaves PHP. Así. Y voy a incluir el archivo conexión para poder crear una variable instanciada en esa clase. En la clase conexión, por supuesto, ¿no? Entonces aquí voy a poner un include once. Y voy a traer conexión. Como estamos en el mismo nivel, solamente lo llamo, ¿no? Conexión, así. Punto y coma. Faltó el punto PHP, ¿no? Así. Entonces con esto yo ya puedo utilizar esta clase. Ahora, este usuario también lo voy a crear como clase. Para hacer lo mismo aquí, para poder llamarlo. Entonces voy a poner aquí un enter y voy a poner class. Y voy a poner como nombre usuario. Y aquí voy a poner todo, ¿no? Así. Voy a crear aquí una variable que me va a servir como una variable que va a retornar hacia usuario controller. Porque aquí nosotros lo que vamos a retornar es una lista de objetos o un JSON. Y va a venir aquí a retornarse como esta variable que le vamos a llamar objetos. Por eso le pusimos var objetos. Ahora, como yo les dije, lo que vamos a hacer que al momento que nosotros instanciemos aquí en controlador, instanciemos una variable de la clase usuario, vamos a hacer que internamente nosotros instanciemos esta clase conexión. Para que al momento que nosotros instanciemos aquí en controller, instanciemos una variable de la clase usuario, internamente la conexión ya esté establecida. Por eso hicimos esto. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a crear otra función constructor para que eso se haga apenas nosotros instanciemos en la clase usuario. Entonces voy a poner public, voy a poner function, doble guión bajo y pongo construct. Así. Ponemos dos paréntesis y aquí este sería mi variable mi función constructor. Y vamos a hacer que se instancie un objeto de esta clase para que la conexión se establezca cuando en usuario controller instanciemos una variable de la clase usuario y internamente se va a ejecutar esta función. Listo, espero que se me haya entendido. En el proceso ustedes ya lo van a ir asimilando. Entonces voy a poner una variable llamada db que va a ser igual a new conexión. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando una variable que está siendo instanciada en la clase conexión. Entonces este db contiene la conexión a la base de datos. ¿Y por qué decimos que ya está la conexión, ya está hecha con esta línea de código? Porque al instanciarlo nosotros internamente estamos ejecutando esta función por ser la función constructor de esta clase. Entonces aquí ya está la conexión realizada. Ahora nosotros vamos a crear una variable que va a ser this. Voy a llamarle acceso. Y esto va a ser igual a db video. Así. ¿Qué estamos haciendo? Como nosotros, esta variable está ejecutando esto, estamos haciendo que la clase se le asigne a esta variable PDO toda la conexión. Entonces, toda la conexión está en esta variable, en PDO. Entonces, nosotros estamos asignándole a thisAcceso, que es una variable de esta clase, estamos asignándole a la variable PDO de esta variable que está instanciada en esta conexión. Entonces, por lo tanto, este thisAcceso ahora ya contiene nuestra conexión a la base de datos. Listo, entonces ya está realizado. Entonces, ¿dónde vamos a hacer nuestras funciones y consultas a la base de datos? Aquí. Por ejemplo, si yo pongo function y pongo nuestro método loguearse. Así. Pongo así y este es nuestro método.
vamos a recibir dos variables, dos parámetros, user y pass. Entonces, ¿cómo accedemos a este método? Vamos a usuario controller, y lo primero que vamos a hacer para poder utilizar los métodos de aquí, tengo que hacer prácticamente lo mismo de aquí. Voy a pegarlo aquí y no voy a incluir conexión, porque nosotros internamente esta clase ya está haciendo la conexión. Entonces nosotros solamente tenemos que conectarnos con usuario. Entonces, como nosotros estamos en un controlador, tenemos que subir un nivel para pasarnos al modelo. Entonces nos vamos a models y luego usuario. Luego nosotros vamos a instanciar una variable del modelo usuario. ¿Cómo hago? Parecido a esto, a lo de aquí. Listo, entonces vamos aquí. Voy a crear mi variable que le voy, voy a crear mi variable que se va a llamar usuario. Y esta variable va a ser igual a new usuario, ponemos paréntesis y así. Esta variable está siendo instanciada en la clase usuario, en esta, que a la vez está siendo instanciada en conexión. Entonces, al crear esta variable internamente ya hicimos la conexión a la base de datos. Bien, entonces para eso nosotros ya esta conexión ya no vamos a interactuar con ella, porque internamente ya lo está haciendo esta clase. Y para los demás modelos vamos a hacer prácticamente lo mismo. Esta arquitectura va a mantenerse. Entonces vamos aquí y ahora nosotros ya tenemos esta variable instanciada en usuario, por lo tanto estos métodos ya vamos a poder utilizarlo. Entonces voy a hacer lo siguiente: dentro del if voy a llamar a usuario, que está instanciado en usuario, y voy a ejecutar ya lo que es sus métodos, ¿no? Voy a llamar a loguearse, así, y loguearse permite dos parámetros, user y pass. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí en esta función solamente hago un eco y diga hola? ¿Qué debería pasar? Vamos nosotros al visual, al navegador, actualizamos y pongo por ejemplo CodeWar y cualquier cosa. ¿Qué me sale? Hola. Vamos al Visual Studio. Quiere decir que de aquí nos vamos al controlador. Del controlador, mediante este método, vamos al modelo y está ejecutando esto. Ya intercambiamos información entre las tres capas. Entonces vamos a dejarlo ahí en esa parte. En el siguiente video vamos a culminar lo que es esto de login. Vamos a ejecutar nuestra primera consulta a la base de datos y muchas cosas más. No se olviden de darle like al video, compartirlo con sus amigos que me apoya demasiado. Pueden unirse como miembros del canal. Un abrazo y hasta el próximo video. Chao.